El presidente Andrés Manuel López Obrador filtra nueva información del ejército sobre el caso Ayotzinapa. Así es, mexicanos y mexicanas. Aparte de esto, defiende con todo el ejército, porque ¿cómo es que de repente todos estos de la derecha ahora son pro derechos humanos? O sea, ¿cuándo se convirtieron en estos paladines de la verdad y la justicia? Cuando estaba Calderón nunca hicieron eso, pero ahora sí que falle el presidente con esta cuestión que él está dirigiendo de saber la verdad de qué pasó con los 43 estudiantes. Y pues le hicieron todas estas preguntas una reportera de Proceso y ahora sí que la puso en su lugar. Chéquense nada más, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Hay unas grabaciones que hace la DEA donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel, creo que Nieto, pero no había sucedido lo de Ayotzinapa. Entonces, como está en las grabaciones, y además nosotros no queremos ser rehenes de ningún gobierno extranjero. Yo recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa, en campaña, la señora Clinton, que era la secretaria del Departamento de Estado, dijo que si llegaba a la presidencia, no, que si ella fuese autoridad mexicana, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes. O sea, cuando ella habla de esa manera es porque posiblemente tenían ellos información. Entonces, cuando se empieza a hablar de que habían estas grabaciones de la DEA, yo hablé con la vicepresidenta Kamala Harris para que nos enviaran todo lo que tenían. Y sí, nos enviaron grabaciones. También estos abogados y asesores, los que parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables, también como encubridores, como si fuese la elaboración de una nueva verdad histórica, porque así son de perversos. Decían, es que no está completa la información de los discos, porque no son seriales, está el disco 1, el 2, el 3, pero luego mandaron el 6 y el 7. ¿Y dónde está el 4? ¿Y en dónde está el 5? Entonces ordené que se volviera a solicitar por escrito y nos contestaron que ya no tenían por escrito más. Es algo parecido a lo de la solicitud que supuestamente no ha entregado el ejército, cuando por escrito se entregó toda la información que se tiene. Sin embargo, ahora es sostener de que no ha entregado la información el ejército. En ningún país del mundo hay 120 detenidos y autoridades
del más alto nivel y militares del más alto rango. En ningún país del mundo. Y no terminamos todavía. Y de una vez les digo a los adversarios, y no es por ellos, sino por los papás. Ahora se molestaron mucho los asesores y los abogados porque yo quiero tener una información directa, por eso lo estoy planteando aquí, con los padres, porque no sé qué les dicen. O sea, ya no los intermediarios. Ya no quiere que haya intermediarios en estos. No, que vengan, pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre, a cada madre, el informe de manera directa. ¿Y saben qué pasó? Cuando quedé que iba yo a entregar todo, porque me hicieron una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito, y todo el expediente, las grabaciones, todos los documentos, un informe de la Secretaría de la Defensa, una relatoría. ¿Saben qué pasó? No quisieron recibir la información y por eso la subimos. Está en las redes, porque no queremos manipulación. Es más conveniente para todos la transparencia, no ocultar nada, absolutamente. Presidente, justo sobre el tema de los materiales que Gómez Trejo pudo revisar, o sea, de acuerdo a las declaraciones también que ha ofrecido, que pudo revisar yendo a Estados Unidos porque o sea, fue así de que tenía que ir a revisarlos directamente allá, asegura que una de las cosas que encontró es que desde el ejército, lo que él informa, se vendían armas, capacitaban incluso a delincuentes y recibían dinero. Quisiera preguntar también si el general pudiera dar respuesta o usted como comandante supremo, hay dos elementos a los que apuntan tanto integrantes del GIE como la unidad, que es un poco lo que usted acaba de mencionar, que es a los estudiantes los estaban monitoreando desde el ejército desde tiempo antes de los hechos y sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de drogas, pero también con el tema de pues estas protestas que hacen los jóvenes, sobre todo cuando son normalistas. También lo que apuntan es que hay información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, de Iguala. Uno de los argumentos que ha dado el ejército es que ellos operaban desde 2015, sin embargo, estos expertos encontraron algunos elementos también de que en realidad sí operaba desde 2014 y también investigadores cuando entraron a la 35 zona militar en Chilpancingo encontraron que un documento que indicaba una investigación interna del ejército sobre Iguala que no se compartió ni con la unidad ni con la COBAG. Y también, ¿qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el ejército se resiste? Son conjeturas. ¿Sí? Siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Son las que le están pidiendo al ejército porque son las que encontraron ellos al poder entrar. Bueno, si las encontraron, pues a ver que las den a conocer. Porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. Y no hay más que lo que dice el ejército sobre eso. Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que diga, no hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso no les tengo confianza a asesores y a los investigadores. Sí, son además muy conservadores. No le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas, pero tienen actitudes muy irresponsables, muy irresponsables. Y estamos nosotros haciendo la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos
a permitir la impunidad. No somos iguales. Estos que están muy activos ahora, cuando Calderón declaró la guerra, porque son de la misma corriente del pensamiento de Calderón, Álvarez y Casa, es filopanista, conservador. Me consta, estábamos protestando porque nos habían robado la presidencia cuando impusieron a Calderón, y él estaba como presidente de Derechos Humanos en la Ciudad de México y estaba recomendando que nos desalojaran de Derechos Humanos. Es que se disfrazan de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, bueno, de intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes, todo lo que supieran a dónde van? Todo lo que se ha logrado ha sido porque han habido informes del Ejército, de Marina, de las instituciones. No ocultamos nada. Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las últimas que quedó, afirma en una entrevista a Proceso que al ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces… No es real. No es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Mande? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea, su Porque objetivo? yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército, y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado. De eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región, que
esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares, ¿sí?, o ¿sí?, que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido, ¿sí?, el delito de omisión, es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, ¿sí?, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, ¿sí? Y como me gusta decir las cosas claras, ¿sí?, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, ¿sí?, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y también para los padres, estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y, lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes. Y finalmente, presidente, sobre este mismo tema y para terminar también, usted menciona que no es la institución en general, pueden ser 1, 2, 3, 100 elementos los que pueden estar sí cometiendo irregularidades, pero entonces ahí que falló la cabeza, en ese caso pues es el general que estaba en ese momento cuando Peña Nieto, Cienfuegos. Falló eso, también pues falla el propio presidente porque pone a cabeza a alguien que pues no se da cuenta de que esos elementos cometen irregularidades. ¿Cómo falló Calderón? Sí, también. Y ustedes no dicen nada. Sí, claro. Que puso de secretario de Seguridad a García Luna. O sea, y están callados todos los medios, con honrosas excepciones. Silencio. Y por eso tiene que haber silencio también con lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa, desde la presidencia, desde también como comandante supremo. Sí, pero es distinto. Peña. Esto es distinto. ¿Sí? Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho. Sí. Y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes. O sea, no es lo mismo. No estoy quitándole responsabilidad a nadie. Lo que quiero, ¿sí?, es que seamos objetivos y que nos apeguemos a la verdad. Entonces sí hay que ver, bueno, les decía yo el caso del militar, este último que se detuvo, que es general, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Generando todo el escenario, sí, tipo de situaciones. Es claro, por eso que pero la acusación directa, ¿sí?, es porque 1 mes o 2 meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel. Y si es así, pues se tiene que castigar. Por eso está en la cárcel.
Pero de ahí, sí, a decir, fue el ejército. Sí. Es, pues, bastante temerario. O sea, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del ejército. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia, entonces como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes. Nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular. ¿Sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Y ¿saben quién también defiende al ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México. Y como decía el liberal, el nigromante Ignacio Ramírez, en el tema religioso, él era anticlerical, pero decía: yo me hinco donde se hinque el pueblo. ¿No pones la última encuesta? ¿Cómo les pareció, mexicanos y mexicanas, estas fuertes declaraciones del presidente sobre todo esta cuestión de los desaparecidos de Ayotzinapa? Y es que sí, por ahí vi en Twitter a este señor, el abogado de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, entrevistándose en puros lugares, ahora sí que de dudosa reputación, que ya sabemos, con Aristegui, Proceso, el Financiero, etcétera, con todos estos lugares, y pues anda diciendo puras cosas. Ya con eso pues ya se pierde toda esta situación de que pues de confianza. Y pues déjenme les muestro rápidamente, chéquense nada más los números de cómo ve el pueblo al ejército mexicano, que es esto último que está diciendo el presidente. Chéquense nada más: confianza en autoridades. En 2022, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional siguen contando con la mayor percepción de confianza por parte de la población, con 90.1%, 87.2% y 80.8% respectivamente. Y chequen nada más: Marina es con la mayor aprobación, 90.1%. De hecho, incrementó 1% del año pasado. Ejército, igual, creció 1.2% con 87.2%. La Guardia Nacional tiene poco tiempo y está en 80.8%. Pero vean nada más, justo como dijo al final el presidente Andrés Manuel López Obrador: no solo yo los defiendo, el pueblo de México defiende a la Marina, el Ejército y a la Guardia Nacional. Entonces, pues ahora sí que le están queriendo echar, ahora sí que la barra al ejército mexicano. Y como dice, él mismo lo dice el presidente,
pues sí, actuaron mal, pero actuaron unos pocos. Eso no quiere decir que toda la institución. ¿Y por qué actuaron? Por órdenes de, ahora sí que los gobernadores, desde el mismo presidente, porque pues ellos están para obedecer órdenes. Y pues ¿a quién le obedecen? Pues al líder supremo, que viene siendo el presidente. Entonces, ahora sí que si cometieron este tipo de atroces, pues fue porque pues, les dieron órdenes, no porque ellos mismos hicieran todo la cuestión de desaparecer a los jóvenes. Pero bueno, esta es la situación, mexicanos y mexicanas. ¿Cómo la vieron? Espero que les haya gustado esta información, compártanla porque es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.